el sistema de oxigenación que ellas hicieron entre el horizonte A y B. Porque recuerden que los túneles de ellas ayudan también a la oxigenación del suelo. ¿Listo? Bueno, segundo eso. Y tercero, y tal vez muy importante, la buena asesoría que tuvimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que Asoyama fue una asociación que se fundó entre campesinos, entre agricultores y técnicos. ¿Listo? Y la gobernación nos apoyó, no solamente con maquinaria, sino con mucho conocimiento y asesoría técnica y asesoría profesional, ¿vale? Entonces tuvimos la visita de ciertos ingenieros, ¿listo? Ingenieros agrónomos, ¿listo? Que nos dieron como pautas muy importantes a la hora de sembrar, ¿listo? Entonces, una de las pautas que nos dieron, primero, hacer el estudio de suelo. Entonces tuvimos que obligatoriamente hacer un estudio de suelo antes que todo, ¿sí? El estudio de suelo, ¿para qué nos sirvió? Para entender en qué parte de las 7 hectáreas había menos producción, ¿listo? Y así lograr al menos una producción más pareja en cuanto lo llama, ¿listo? Entonces teníamos una zona que era muy baja en nutrientes, que era demasiado compactada. A esa zona le aplicamos gran cantidad de micorriza, gran cantidad de agua, ¿listo? Y materia orgánica. Además de eso, aplicamos una solución, ¿listo? Se puede decir solución o una combinación entre azúcar, panela, melaza y agua. ¿Listo? Ya sabemos que a las micorrizas y demás nutrientes les encanta lo dulce, ¿listo? Lo que son calorías, lo que son carbohidratos, ¿vale? Entonces eso acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica y fija más rápido los nutrientes, ¿listo? ¿Alguna pregunta está ahí? No. No, vale. Entonces yo voy a hacer las preguntas, Pero, ¿listo? ¿cómo se consiguen las microrrizas? Las micorrizas. Vale, muy bien. Entonces, eso es algo muy importante, ¿listo? Es algo muy importante, ¿por qué? Porque a partir de que se empezaron a estudiar los microorganismos de manera específica, los tricomas, lombrices y micorrizas, se empezó a crear, se puede decir que una nueva rama de la agricultura, ¿sí? Y se llamó agricultura sostenible, ¿sí? O o eco agricultura, ¿listo? Entonces, cuando se conocieron las micorrizas, no se entendía cuál era la función de ellas exactamente, ¿sí? Se creía que las micorrizas multiplicaban la cantidad de raíces. Muy bien, ya con el paso del tiempo se dieron cuenta de que no, de que la micorriza infecta la raíz, ¿sí? Y las raíces blancas que vemos en la raíz principal o raíz pivotante son hongos, son micorrizas. Entonces, cuando usted arranca una matica y mire raíces blancas diferentes a otras raíces, esas raíces blancas realmente son micorrizas, ¿listo? ¿Cómo las obtenemos? Vamos a buscar siempre un suelo, hizo una parte de la tierra que haya sido impactada, listo, muy poco o que nunca haya sido tratada de manera técnica o demás por el ser humano. Por ejemplo, las orillas de los ríos, ¿sí? Por ejemplo, las matas de montes vírgenes, donde casi no pasa gente, donde casi no hay animales, ¿listo? Y vamos a buscar un árbol, ¿listo? Un árbol grande, tal vez el más vivo, ¿listo? Y en la raíz del árbol, Y salen a unas la raíces pata del árbol, blancas, vamos a blancas, blancas. escarbar. Y vamos a empezar a ver dos tipos de micorrizas, ¿listo? Una de ellas va a estar fijada en las hojas muertas, que va a ser un hongo blanco que se extiende como una telaraña, ¿sí? Ese hongo blanco es benéfico y es una micorriza. Primero, la segunda micorriza que vamos a ver son unas bolitas, o unas bolitas de tierra pegadas a las raíces, también pegadas como por una telaraña, ¿listo? Es un segundo tipo de micorriza que también son benéficos. ¿Qué hacemos? Vamos a escarbar ahí y sacamos todo eso, hojas, tierras, raíces y demás, ¿listo? Eso que obtuvimos ahí, esa muestra la vamos a picar de manera muy fina, que quede todo homogéneo, ¿cierto que sí? Bien homogéneo, al menos 1 kilo o 2 kilos de ese material, ¿cierto? Después de eso lo que vamos a hacer es conseguir lo siguiente, vamos a conseguir o salvado de maíz, o salvado de arroz, o materia vegetal que no haya sido fumigada con ningún insecticida, ningún herbicida, ¿cierto? O acerrín, listo, que también es materia orgánica, listo, que no haya sido fumigado ni haya sido tratado con hidrocarburos, ¿cierto que sí? Bien, vamos a conseguir una caneca totalmente hermética, listo, ojalá una caneca de 200 litros o una caneca de pintura, puede ser, listo, según lo que queramos alcanzar, listo, y vamos a llenar hasta la mitad, listo, a la mitad de la caneca paramos y vamos a aplicar nuestros 2 kilos o kilo de micorriza. ¿Cierto que sí? Bien, y vamos a terminar de llenar la caneca hasta el tope. Esta caneca debe estar sellada de manera hermética, ¿listo? No le puede entrar aire, ¿listo? En la mayor de ser posible, ¿listo? Ni aire ni nitrógeno. Lo que no queremos ahí son bacterias que se alimenten de oxígeno, ni bacterias que se alimenten de nitrógeno, porque todo eso va a ser alimento para las micorrizas, ¿listo? Y no va a haber competencia para ellas, ¿vale? Primero eso, y segundo, pues se van a sostener mejor, ¿listo? Después de haber llenado la caneca al tope, listo, vamos a aplicar la humedad.
bastante humedad, ¿listo? ¿De qué manera? Vamos a tomar lo que apliquemos, ya sea salvado de maíz, de arroz o materia vegetal, ¿listo? Y vamos a tratar de hacer esto, que quede un terrón, ¿listo? No se puede escurrir como barro, ni se puede partir, ni quedar como tierra. Debe quedar de esta manera, muy bien empapada. Si queda mucha agua, listo, va a haber gran cantidad de hidrógeno y oxígeno ahí, listo, y eso termina por, pues, por hacer aparecer como algunas algas y otras cosas que no queremos, listo, o algunas bacterias que no queremos, listo. Si queda muy seca, lo que va a pasar es que la micorriza no va a tener el líquido ni lo más suficiente para multiplicarse, listo. Después de que tuvimos la solución y estuvo así, vamos a taparla, listo, lo más hermético posible, listo, y vamos a esperar. ¿Listo? ¿Cuánto creen que vamos a esperar? ¿Un mes? Muy bien. ¿2 meses? Muy bien. Entonces los estudios últimos que han hecho nos hablan de 2 meses y medio a 3 meses. ¿Listo? Pero por experiencia puedo decir que se puede tardar tal vez más. ¿Sí? Se puede tardar de 3 meses y medio a 4 meses. Para que quede muy bien toda la mezcla, para que quede totalmente homogénea, llena mi corriente desde abajo hasta arriba, tal vez unos 5 meses. ¿Listo? Pero si queremos revolver eso y aplicarlo a los 4 meses y medio o 4 meses, ya se podría hacer. Y ya mi corriente se encarga de infectar las plantas, ¿listo? Bueno, ya la produjimos. Ahora vamos a regarla, ¿listo? Bien, vamos a hablar de un cultivo tecnificado, ¿listo? De un cultivo tradicional, de la agricultura tradicional, donde vamos a hacer los pabellones o surcos, ¿listo? Y vamos a pelar muy bien la tierra, va a quedar limpiecita, sin ni una sola maleza como se mira acá, ¿listo? Muy bien, eso es, muy bien. Y tenemos la planta ya sembrada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a hacer un hueco, vamos a escarbar o vamos a erosionar o hacer un tunelcito, ¿listo? Más o menos de 10 a 25 centímetros, ¿listo? Que pase cerca de la raíz de la planta que queremos infectar o que haga simbiosis con la micorriza, ¿cierto? Aplicamos la tierra con micorriza, la revolvemos con la tierra que escarbamos y aplicamos buena cantidad de líquido. Agua, ¿listo? Si puede agua. Listo, si podemos, vamos a aplicar agua azucarada o agua con dulce, como panela, melaza o demás, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Que a la semana la micorriza va a empezar a buscar la primera raíz o el primer sistema radicular que está cerca de ella y va a empezar a infectarla, ¿listo? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se crea una simbiosis, ¿listo? La simbiosis es la relación entre dos animales o dos especies diferentes, ¿listo? Para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la relación ahí? Pues es muy simple. La planta capta nutrientes, ¿listo? Del suelo, ¿listo? Y quien se lo ayuda a captar es la micorriza, ¿listo? Le ayuda a captar mucha cantidad de nutrientes, más el doble, tal vez el triple, ¿listo? A cambio de eso, la planta por su raíz exuda a lo que llaman carbohidratos, o azúcares, o dulces, ¿no? Y de eso se alimenta la micorriza. Primero, la micorriza nos sirve para lograr un buen impacto en el suelo, o para revertir, ¿listo? El mal manejo de un suelo, ¿listo? Si lo hacemos bien, si lo hacemos muy bien, muy dedicado, con buena mano de obra, bien tecnificado y con mucho tiempo, ¿listo? Tal vez en un año y medio o 2 años se empiezan a ver los primeros cambios. Si tenemos un suelo totalmente compactado, seco, que no tenga planta ni maleza, usted al año y medio o 2 años va a empezar a ver los primeros brotes de maleza que llamamos, ¿sí? ¿Eso es señal de qué? De que el suelo ya está empezando a ser airado y tiene buena presencia de nutrientes. Entonces la maleza no siempre es mala, ¿listo? No es maleza. Es un indicador que podemos también estudiar y analizar, ¿cierto que sí? Bueno, hasta ahí, ¿listo? Hasta ahí ya sabemos cómo es que funciona la micorriza, ¿listo? Y cómo impacta de manera benéfica el suelo. Y cómo se puede utilizar de manera técnica y mecánica en los suelos, ¿cierto que sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, ya vimos a grandes rasgos cómo producirla también, ¿listo? ¿Alguna pregunta en este punto? Bueno, muy bien, listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver el fruto que ya sacamos allá, ¿listo? Y vamos a dar una vuelta a más o menos 2 hectáreas del cultivo, ¿listo? Vamos a ver que ese cultivo es un poco diferente a los cultivos tradicionales, ¿listo? ¿Vamos allí? Está lindo. Ay, ya. Yo estaba buscando el guarapo. ¿Entró guarapo? Yo que no está ni fuerte. Sigan, 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 sigan. Qué pena. Ay, usted es como igual de alta la profesora. Usted debe medir por ahí 1,49, ¿no? No, 1,55. ¿Usted? Sí.
¿Un poco más alto que la profesora? Sí, pero no parece. Papaya. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá, ¿listo? Aquí tenemos uno de los bloques que recogimos. Silencio, silencio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver de pronto de algunas características de la llama, ¿listo? Y vamos a tratar de deducir qué tan bueno fue el proceso de producción de esa planta o de la planta que salió esa llama, ¿listo? Vamos a comenzar con la llama número 1, o llama A. Primero, es de buen tamaño, ¿cierto? Sí. Muy bien. Segundo, vamos a ver los colores de la llama. Por un lado está muy verde, ¿cierto? Y por otro lado está muy amarilla. Muy bien. Entonces podemos decir que apenas está en un proceso de maduración. Es decir, que no está totalmente hecha, lo que llamamos los agricultores, ¿cierto? No está hecha, pero tiene buen tamaño, ¿listo? Es lo que llamamos auyama premium, ¿listo? O auyama de primera o de calidad, ¿listo? Vamos a ver la auyama 2 o auyama B. No es tan grande como la pequeña, ¿cierto? Pero no es tan grande como la primera, ¿cierto? Pero el color es diferente, es más amarilla, ¿cierto? Por lo tanto podemos decir que ya está más hecha o más madura, ¿cierto? Si en este momento yo las abriera, vamos a ver esta un poquito más naranja que esta por dentro. Esta va a estar más blanca o más verde por dentro, ¿cierto? ¿A qué hace alusión esto? Las dos plantas fueron sembradas en la misma época, al mismo tiempo y casi por la misma mano, ¿cierto? Teniendo en cuenta los mismos parámetros, pero podemos ver que salió una fruta diferente, ¿cierto? Entonces hay algún factor o algunos factores que están alterando, listo, la forma regular de las auyamas, ¿cierto? Y vamos a tratar de deducirlo entre nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cómo lo vamos a deducir? Pues vamos a ir caminando por el cultivo, ¿cierto? Y vamos allá de esas auyamas. ¿Me siguen acá? Acá. Primera, en silencio, ¿listo? Primera característica del cultivo, ¿listo? No está totalmente arado, tiene una cubierta de hierba, ¿sí mira? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Lo que buscamos es que el agua que llovió o que le regamos no se evapore del todo, ¿listo? ¿Listo? Se mantenga No se vaya fresca. el aire, exacto, y se mantenga en el horizonte A y horizonte 0, ¿cierto? Que es donde se encuentra la raíz de la auyama. Primero eso, entonces, ¿qué pasó? Aquí nos ahorramos gran trabajo, ¿listo? En el riego de ese cultivo. ¿Por qué? Porque la presencia de pasto y otra maleza nos ayudó a mantener la humedad en los horizontes correspondientes, ¿cierto? Por lo tanto, a esta llama nunca le faltó líquido. Entonces, el factor del líquido no fue tan importante en eso, ¿cierto? Porque fue bien regada. Muy bien, primer factor descartado, ¿cierto? Vamos a seguir andando. ¿Qué podemos observar? Vamos a observar, aquí hay más llamas. Podemos observar que hay gran cantidad de herbación o de maleza que no fue cultivada. Vamos a parar acá, ¿listo? ¿Ustedes creen que esa cantidad de maleza o esa hierba impactó en la producción de llama? Sí. Sí, muy bien. ¿De qué manera creen ustedes? Lo nutre. No lo nutre, no va a producir. Muy bien, entonces, la idea era dejar una capa más pequeña de maleza o de herbación. Sí. Pero llegó un punto, listo, en las últimas 3 semanas donde se salió de control, listo, y aprovechó mucho el abono, no solamente los llamas, sino también la maleza. Entonces fue un factor importante acá, listo, como no se hizo un buen manejo de maleza o un buen manejo de herbación, se salió de control. Y aunque nos ayudó en mantener la humedad, también le robó gran cantidad de nutrientes a la auyama. Por lo tanto, el fósforo y el potasio que se encargan de pronto del color y el tamaño de esto, no se fijó tan bien en esta como en esta, ¿cierto? Y se fijó más bien en toda esta maleza. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a ver que la herbación o la maleza, listo, o las plantas no deseadas son un factor importante a la hora de cultivar. Muy bien. Entonces, esto nos da como experiencia lo siguiente. Si queremos tener una cubierta de vegetación en el limo o en soja, debe ser una cubierta prevista. Es decir, algo que hayamos cultivado también. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos pensado nosotros? Para la próxima cultiva de azoyama, vamos a comprar un viaje de semillas de flores. De manera específica, girasol. Una variedad de girasol que es muy pequeña, ¿sí? No crece tanto, pero su sistema radicular es muy amplio, por lo tanto abarca gran parte del suelo. ¿Sí? Uno, eso. Dos, es una planta floral, por lo tanto va a traer gran cantidad de catrinas o mariquitas y abejas que nos van a ayudar en la polinización de las frutas. Ahí venimos al tercer factor, ¿listo? Que fue el factor biótico o los animales, ¿sí?
Entonces aquí no fumigamos ni con insecticidas. Exacto. Lo que hicimos acá fue hacer una sola fumiga, ¿sí? Que fue contra el gusano, perdón, contra el gusano y contra el pasador, que es un animalito que se le mete a eso, ¿cierto? Fue solamente esa fumiga y después de eso fue que se hizo el proceso de levantar la hierba y aplicar la micorriza, ¿sí? Después, ¿qué hicimos? Para controlar la maleza de los primeros 2 meses, utilizamos el monocultor, ¿sí? Y por surcos íbamos metiendo y levantando nuevamente la maleza que iba apareciendo. En las últimas 3 semanas y 4 semanas se salió de control la maleza. ¿Por qué? Porque ya empezó a aparecer las primeras flores hembras. ¿Listo? Eso no quiere decir que el cultivo se empieza a poner mucho más delicado. ¿Listo? A la hora de caminar y a la hora de hacer control de maleza. ¿Listo? Sí. ¿Cómo uno sabe que el cultivo hembra o...? Ah, muy bien. Entonces vamos a hablar de la flor, ¿cierto? Cuando empieza a aparecer la flor en la planta, todo se complica o todo tiene que ser más meticuloso, ¿listo? Vamos a ver acá una flor. Y vamos a hablar de esta flor. Bueno, esta flor de auyama es una flor macho, ¿listo? ¿Por qué es macho? Porque vamos a ver que su base o su Es axioma gruesa. o lo que lo conecta al bejuco, ¿listo? Ya los pétalos, pistilos y demás, ¿listo? Es solamente un bejuquito o un palito. Esto quiere decir que es una flor macho. La única función de él es abrirse, sacar el polen con las abejas y demás y llegar a la flor hembra. ¿Por qué no hay flores hembras ahorita? Porque las flores hembras se convirtieron En auyama. en auyama. Entonces la flor hembra es muy parecida en color y en forma a esto de acá que es la flor macho. La única diferencia es que ese palito no es un palito, es una auyama minúscula, chiquitica. Así como ahí está. Es más pequeña, muy bien. Entonces vamos a ver acá. Entonces en teoría Epa. debería ser algo así, la flor hembra. Algo así, ¿listo? Compara Esto una de acá no se papilla. llamaría auyama chiquita, ni auyama enana. Se llama óvulo, ¿listo? Entonces aquí hay los principios de vida de una auyama. Cuando llega la abeja, toma el polen de acá y la mete acá, se empieza a formar la auyama, ¿listo? Los principios de la auyama. Cuando pasa eso, lo que hacemos nosotros es cuidar mucho la flor. Entonces cuando identificamos una flor hembra, lo que hacemos es limpiarla alrededor primero. Segundo, no hemos alcanzado las bolsitas, pero las estamos embolsando en unas bolsas que son hechas pues, a base de materia vegetal, ¿sí? Para que con el tiempo se pudrieran y se fijaran en el suelo y no afectan el suelo. Pero se nos acabaron las bolsitas, entonces ¿qué hicimos? Optamos por aplicar apichi, ¿listo? El apichi es un insecticida o un repelente orgánico que se hace con ajo, con limón, con ají, cebolla y demás cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Con la fumigadora identificamos la flor hembra y la llenábamos de apichi alrededor, ¿cierto? Eso hacía que el gusano No llegara a y que más comérsela. insectos se fueran de ahí, ¿listo? Y que con el tiempo pudiera llegar la abeja y polinizar esa flor hembra. Así logramos que muchas flores hembras se salvaran y se convirtieran en lo que vemos como auyama. Entonces sabemos que la materia vegetal no deseada o la herbación es un factor importante a la hora de la calidad del fruto, ¿cierto? Vamos a seguir andando, ¿listo? Ah, muy bien, vamos a ver acá. Mira, esta es una flor hembra, ¿listo? La arranco porque ya la producción ya lo que fue, ¿listo? Ya pasó. Esto richo ya se pierde. Esta es la flor hembra, ¿listo? Esto de acá, si miran, esto de acá no se llama chiquita, se llama óvulo. Listo, muy bien, vamos a seguir andando. Vamos a ver que alrededor de la bolsita hay como un círculo de tierra. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese montículo de tierra alrededor de la raíz? Muy bien, vamos a parar acá. Muy bien, stop. Entonces, eso se llama apolcar. ¿Listo? Aquí lo hicimos de manera cultural, es decir, con un asadón y con la mano. ¿Listo? Entonces, el apolcamiento tiene principalmente pues 2 funciones. ¿Sí? La primera, ayudar que gran parte del sistema radicular de la raíz, ¿listo?, no se mantenga tan húmedo y no le caiga hongo. Segundo, aprovechar que todo el abono que le aplicamos, listo, se quede en el lugar tapado por el apolcamiento y la planta lo aproveche, ¿sí? Y 2, cuando la planta, y 3, cuando la planta empieza a botar el bejuco, listo, lo que llamamos bejuco, listo. Ah, sí, es que por ahí arras todavía, aquí creo que no recogió todavía. Pues no pasa nada. Vale, pilas con eso, ¿no? Déjelo ahí. Y que, bueno, muy bien. Y 3, listo, que cuando el bejuco empieza a salir,
se vaya botando por encima de la maleza y la herbación y no por debajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el bejuco en algunas partes se metió por debajo de la maleza, ¿sí? El desarrollo de sus foliolos o de sus hojas fue muy mínimo y fue muy malo. ¿Listo? Entonces la captación de luz del sol también fue muy mala y muy mínima. Entonces, ahí volvemos a ver la herbación o la maleza o las plantas no deseadas, ¿sí? Que no solamente roban nutrientes, también roban la luz del sol. ¿Listo? Entonces, una planta con buenos nutrientes pero con poca luz del sol, pues su fotosíntesis va a ser muy mínima, muy decadente, ¿sí? Entonces, el fruto también va a ser de esa manera, va a ser de mala calidad, ¿listo? Va a fijar muy pocos nutrientes. ¿Por qué? Porque la planta no va a tener buen desarrollo, ¿listo? Entonces, todos los nutrientes que deberían estar acá, la planta los va a repartir también para la manutención, pero para el sostenimiento de la planta misma, ¿sí? Cuando deberían enviarlos todos acá. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ah, bueno. tengo la tata encima. Bueno, vamos a caminar ahora hacia allá, ¿listo? Si ya se fue. ¿Cómo está la tonelada de ¿Cómo lo venden? Vamos a observar bien todo lo que hay en el suelo, ¿listo? La manguera, todo lo demás, ¿listo? Vamos a ver qué tipo de manguera hay, sean curiosos. Vamos a ver si toda la manguera es igual. Eso es lo que vamos a ver. Ay, regale. Un choche para adelante, ¿no? Ay, chino. Está recién cultivado, es la primera cosecha. Sí, sí, señor, la primera. Apenas estamos recogiendo lo que le invirtió. Pero no, pues gracias a Dios en lo que han sacado hasta ahorita, pues vamos bien. En cuanto a curso, vamos bien. Bueno, muy bien. Déjalo, se lleguen todos. Se multiplicó. La recostadora. Una mía y otra la yo. A 5.000 cada una. Las promociones con. 5 por 10.000. ¿Listo? Bien. Este riego no lo utilizamos realmente, porque pues nos llovió, entonces fue una bendición, ¿sí? Estamos en época de lluvia. Entonces nos llovió, la vegetación ayudó que se mantuviera el agua ahí y no tuvimos que regarlo. ¿Listo? Pero entonces sí fue un costo colocar ese microtubo ahí y ese sistema de riego, ¿listo? Y hablando de costos, vamos a hablar de los costos, ¿listo? Bien, vamos a hablar entonces de estas tres auyamas. Perdón. Vamos a hablar de dos cosas. Qué pena. Estas tres auyamas pueden llegar a valer lo mismo o pueden valer diferente cada una. Diferente. Por ejemplo, esta vale más que esta o la ya. Bueno, Ya muy cambia bien. su precio. Exacto, entonces Es como la patilla. ¿por qué cambiar el precio? Por el peso y el Muy color. bien, Y el exacto. color. Entonces, ¿qué pasaría? Que la auyama en sí valdría Más esto. igual, ¿listo? Porque si cortamos esta auyama de tal manera que pese igual que esta, tendría que valer Igual. lo mismo, ¿cierto? Porque vamos a hablar de la relación peso-costo. Y después vamos a hablar de la relación cantidad-costo, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de una libra de auyama, ¿listo? Una libra de auyama en precio al público, ¿a cómo está? ¿A cómo la han comprado? No, está más barata. 5.000. Más barata. 1.000. 800. Más barata. 200. Más barata. 500 entonces. De 1.000 a 1.500 pesos, ¿listo? Que 1000 no. Entre comillas. Hay lugares donde la venden a 3.000 pesos, a 3.500 y demás. Pero legalmente, si vamos a ver allá en el boletín del consumidor, está aproximadamente a eso, ¿listo? Una libra de auyama, pero esto llama auyama zacata, ¿listo? De esta acá que la que estamos hablando, ¿listo? Bien. Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cuántas arrobas? Pero sí, ¿cuántas libras es una arroba?
25. 25 libras, ¿cierto? Muy bien, 25 libras es una arroba. Entonces 100 kilos, ¿cuántas arrobas son? 4. 4. Ah, no. 8.